es cuando al menos un polígono convexo, es cuando, cóncavo, perdón, un polígono cóncavo, es que me escriben y me desconcentran, es cuando un polígono es cóncavo cuando al menos un ángulo mide más de 180 grados, mide más de 180 grados. Ya les explico qué significa eso, más de 80 grados, y al trazar las diagonales, al menos una de ellas está por fuera de él. Y al trazar las diagonales, al menos una, al menos una está por fuera de él. Vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir. Aquí está. Listo, es un polígono, ¿no? ¿Por qué es un polígono? ¿Quién me dice por qué es un polígono? ¿Cuál era el concepto de un polígono? Porque está encerrado, que solo es una Porque es una figura geométrica plana cerrada, o sea que tiene que ser cerrada, como un circuito cerrado, totalmente cerrado. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, ustedes que son una pilera de muchachos, cuánto mide este ángulo? ¿Este ángulo de acá mide más de 180 grados? Si ustedes pusieran un transportador ahí, ¿mide más de 180? No, tienes toda la razón. No mide más de 100. De aquí a acá no hay más de 180 grados, ¿cierto que no? No, ¿cierto que no? No. ¿Este de acá, para ustedes, creen que mide más de 180 grados? Sí. No. Si nosotros, Mide más de 90. Mide más de 90, no, pero acordémonos que la regla es que mida más de 180 grados. ¿Mide más de 180 grados este que está acá? No. No mide más de 180 grados. Ya les digo por qué. Este de acá, ¿para ustedes creen que mide más de 180 grados? No. No, tampoco. Y este de acá tampoco mide más de 180 grados. ¿Cómo yo sé que un polígono tiene un ángulo de más de 180 grados? Pues muy sencillo. Por ejemplo, acá, si ustedes hacen una rayita, ya la hacemos más bien con una línea. Si ustedes hacen una rayita así, en el vértice de ese, y le colocamos el ángulo, esperen. De acá. ¿Ustedes creen que este mide más de 180 grados? ¿Cómo es, primero que todo, cómo es un ángulo de 180 grados? ¿Cómo sería un ángulo de 180 grados? Primero que todo, para que nos acordemos. ¿Cómo sería? Un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano en donde aquí hay un puntico, ¿cierto? Aquí está el vértice, ¿cierto? Y esto sería 180 grados. Yo hago una pregunta. Este ángulo de acá mide más de 180 grados si yo le hago la línea imaginaria del ángulo llano y desde acá, desde acá comienza el lado inicial y aquí sería el lado final. ¿Pasa el ángulo llano? ¿Pasa el ángulo llano? ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Este sí mide más de 180 grados? Sí, señora. Entonces, ahí se sabe que este es un polígono convexo porque tiene al menos un ángulo de más de 180 grados. Hagamos otro ejemplo. Profe, ¿un polígono convexo o cóncavo? Cóncavo, perdón, discúlpame. Cóncavo, sí. Perdón. Gracias.
Cóncavo. No, gracias a ti por decirme. Cóncavo. Cóncavo. Ahora vamos a revisar este. Vamos a ver si este polígono es cóncavo o convexo. En este caso, lógicamente va a ser que sea convexo, cóncavo, pero vamos a saber por qué. ¿Este ángulo mide más de 180 grados? ¿Sí o no? No, ¿Este ángulo mide más de 180 grados? no, no, ¿Este No. ángulo mide más de 180 grados? no, no. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿El ángulo de qué? El ángulo de acá, ¿cierto? Pero entonces, Del ¿qué vértice. Entonces, hacemos una línea imaginaria acá, ¿cierto? Y vamos a preguntar si este ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, yo hago la línea de acá, de lado a lado, ay, perdón, de lado a lado. Y pregunto, ¿ese ángulo mide más de 180 grados? ¿Pasa la línea imaginaria del ángulo llano? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, en este caso, esto sería un ángulo, esto sería un polígono cóncavo. ¿Por qué razón? Porque por lo menos un ángulo mide más de 180 grados. Ustedes hacen una línea imaginaria y en este caso determinan si el polígono es cóncavo. ¿Listo? Ahora vamos a ver polígonos según la medida de sus lados y la medida de sus ángulos internos. Polígonos. Acordémonos que la diferencia entre un polígono cóncavo y un polígono convexo es que un polígono cóncavo tiene por lo menos un ángulo más de 180 grados y un convexo, todos sus ángulos miden menos de 180 grados. ¿Listo? Polígono según la medida, polígonos según la medida de sus ángulos, internos, de sus lados y sus ángulos internos. De sus lados y ángulos internos. Ángulos internos, ¿listo? Entonces, se miden los polígonos según sus lados y ángulos internos se miden en dos tipos, polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares es cuando sus lados y sus ángulos tienen la misma medida. Polígonos regulares. Polígonos regulares. Regulares es cuando, los polígonos son regulares cuando la medida de sus lados y ángulos internos es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienen la misma, en este caso, cuando tienen la misma medida, y los ángulos internos es lo mismo, se consideran polígonos regulares. Por ejemplo, digamos que acá este mida 2 centímetros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que, en este caso, si yo considero que esto es un polígono regular, ¿cuánto debe medir este lado? Si tiene la medida de sus lados iguales. 2 centímetros. 2 centímetros, muy bien. 2 centímetros. Muy bien. ¿Y cuánto debe medir la parte de abajo? 2 centímetros. Porque me está diciendo que la medida de sus lados es igual. Me está diciendo que la medida de sus lados es igual. Y por ende también la medida de sus ángulos. En este caso, este ángulo tiene que medir lo mismo. Por ejemplo, si yo a este le pongo 60 grados, ¿cierto?
Si yo a este ángulo le pongo 60 grados, al de arriba, si yo a este ángulo de acá le pongo 60 grados, ¿cuánto tiene que medir este ángulo de acá? ¿Me dicen, por favor? 60 grados. 60 grados, muy bien. ¿Y cuánto tiene que medir este ángulo de acá? 60 grados. 60 grados, muy bien. 60 grados. Eso es un polígono regular, cuando tiene la misma medida tanto en lados como en ángulos. Cuando tiene la misma medida tanto en lados como en ángulos, se considera un polígono regular. Cuando tiene la misma medida tanto en lados Profe, como en ángulos. Dime, ¿un triángulo es un polígono regular? ¿un triángulo? Pero un triángulo de tipo equilátero. Ah, ok. Solamente equilátero. O sea, sí, se podría decir, pero no todos los tipos de triángulos. Por ejemplo, un triángulo recto no podría ser. ¿Listo? Ahora tenemos también, por ejemplo, otro ejemplo sería este. Si yo le pongo a este cuadrado, acá, 5 centímetros, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto tiene que medir los lados? Este lado, ¿cuánto tiene que medir? 5 centímetros, muy bien, Julián, excelente. ¿Cuánto tiene que medir este? 5. 5 centímetros, excelente. ¿Y cuánto tiene que medir este? 5 centímetros. Un 5 polígono centímetros. irregular, repito, un polígono irregular cuando todos sus lados miden lo mismo y adicionalmente cuando todos sus ángulos miden lo mismo, sin necesidad de colocar la cifra. ¿Cuánto miden estos ángulos de acá? Sin necesidad de colocar la cifra. Aquí es un cuadrado, profe, y son ¿Cuánto 90 grados. 90 grados, muy bien, Kevin. Cada ángulo de acá mide 90 grados, excelente. Cada ángulo de acá mide 90 grados, excelente. Cada ángulo de acá mide 90 grados. En este caso, todos sus ángulos y todos sus lados tienen la misma medida. Todos sus ángulos y todos sus lados tienen la misma medida. Así se considera un polígono regular. ¿Listo? No todos los triángulos, como la pregunta que me dijo Julián, son regulares. Solamente es el escaleno, el equilátero podría ser. ¿Listo? Y los polígonos irregulares es cuando la medida de sus lados es distinta y sus ángulos internos tienen una amplitud diferente. Ahí sí son irregulares. Los polígonos irregulares. Profe, se te escucha muy trabado. Mi amor, yo creo que eres tú la que tiene problemas de internet. ¿O alguien más me escucha trabado? Profe, ¿se te escucha bien? Entonces debe ser Yo te escucho bien. Debe ser que tú Yo tienes te escucho también trabado, profe. también tienen problemas de internet, porque si alguien me escucha bien, el problema no es mío, sino de ustedes. Un polígono es irregular cuando la medida de sus lados es distinta y sus ángulos internos también. Cuando la medida de sus lados y ángulos internos es distinta. Es distinta. Ahí se considera un polígono irregular. Cuando la medida de sus ángulos internos y de sus lados es distinta. No quiere decir que todo tenga que ser diferente. No, puede que sí se repita dos ángulos o dos lados, pero no quiere decir pero al menos uno de sus lados o uno de sus ángulos es diferente. Cuando es irregular, cuando al menos uno de sus lados o uno de sus ángulos es diferente. Por ejemplo, un rectángulo. Un rectángulo. Todos los ángulos internos también miden como me lo dijo Kevin. ¿Este ángulo cuánto mide? 90 grados, ¿cierto? ¿Este ángulo cuánto mide? También mide 90 grados. 90 grados. ¿Este ángulo cuánto mide? También mide 90 grados. ¿Y este ángulo cuánto mide? 90 grados. Muy bien. Usted me dice, profe, pero usted me está diciendo que eso es un polígono irregular. ¿Por qué me está diciendo que es un polígono irregular si todos los ángulos miden 90 grados? ¿Por qué es un polígono irregular? Porque... Por la medida, profe. ¿Por la medida de qué?
¿De sus qué? De sus lados. ¿Qué De quiere sus decir lados. eso? Que si yo Caras. pongo acá, esos son lados. Acuérdate muy bien que esos son lados. Si yo acá pongo 2 centímetros, 2 centímetros, arriba también tiene que ser ¿qué? Porque es un rectángulo. Arriba también tiene que ser ¿qué? 2 centímetros, ¿cierto? Arriba también es 2 centímetros. Pero en los lados, en los laterales, no son 2 centímetros porque es más grande, ¿no? Por ahí sería, yo digo, inventémonos unos 7 centímetros, ¿cierto? Porque es más grandecito. Aquí sería unos 7 centímetros. Aquí sería unos 7 centímetros. Y aquí sería también unos 7 centímetros. Por este motivo, esto es un polígono irregular, porque tiene lados diferentes. En este caso, los lados de los laterales es diferente. A pesar de que sus ángulos son iguales, a pesar de que tiene 2 lados iguales y 2 lados iguales, el hecho de que todos los lados no sean iguales es un polígono irregular. ¿Listo? Por favor, copian si son tan amables. Porque eso de geometría sí lo tienen que copiar. Porque en eso sí no está en la guía. Profe, ¿toca copiar? Sí, señor. Eso sí, en geometría sí tienen que copiar. Por favor. Que solo me falta explicar una cosa y ya. Mientras tanto, llamo a lista porque creo que me faltó. Creo que el único que me falta es Juan Manuel. ¿Juan Manuel está por ahí? No, creo que el único que me falta es Juan Manuel. ¿Ustedes son 20 o 21? Sin Diego, sin Poveda. ¿Quién más me falta? No, de todas maneras llamo a lista porque no sé quién falta. Me contestan presente, por favor. Repito, polígono según la medida, según el número de sus lados. Si tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4, lógicamente lados iguales, ¿no? Los lados tienen que ser iguales. En este caso, si tiene, bueno, la mayoría de los lados, ¿no? Si tiene 5 lados, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Pentágono. Pentágono, gracias, mi amor. Pentágono. Si tiene 6 lados, ¿cómo se llamaría? Hexágono. Hexágono. Eso lo vieron ustedes en primaria, ¿cierto? Hexágono. Mira, es que hexágono con Z. Hexágono. Si tiene 7 lados, ¿cómo se llamaría? Heptágono. Hectágono con H, ¿no? Hectágono. 7 lados. Me falta la palabra lados. Si tiene 8 lados, ¿cómo se llamaría? Octágono. Octágono. Muy bien. Se llamaría octágono. Octágono. Si tiene 9 lados, ¿cómo se llamaría? ¿Ese no nos acordamos o sí? Se llamaría nonágono. Nonágono. Si tiene 10 lados, ¿cómo sería? Decágono. Muy bien, mi amor, ese sí te acuerdas. Decágono. 10 lados. Decágono. Decágono. Si tiene 11 lados, ¿cómo se llamaría? Deca. ¿Dónde lleva la tilde? Decágono. Profe, es un Dodecágono. dodecágono. 11 lados o 12 lados. 12 lados es dodecágono. 12 lados. Un lado, 11 lados sería un decágono. Un decágono. Y 12 lados sería dodecágono, lo que tú dijiste. Dodecágono. Y esos son los ángulos según la medida de sus lados. En este caso, contamos la cantidad de lados que tiene y según la medida de lados que tiene, pues se clasifica en triángulo, en cuadrilátero, pentágono, hexágono, solamente contando los lados. Por ejemplo, a ver,
Bueno, se me quedó, ya me estaba quedando bien y luego la embarré, ¿cierto? Ahora sí. ¿Este cuál sería? ¿Cuántos lados tiene? Pero ese lo hago mejor aquí aparte, en la parte de abajo, que es la que me... Es un heptágono. Vamos a revisar Octágono. si Julián tiene razón. Vamos a revisar si Julián tiene razón. ¿Qué vamos a contar? Los lados. ¿Cuántos lados tiene? Ay, Dios. Vamos a contar. Tiene, vamos, le voy a colocar 2 rayitas. Aquí, una, pero de otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos lados tiene? 7, ¿Cuántos lados tiene? 8, 8. Entonces, ¿cómo sería? octágono. Octágono, muy Un bien. octágono. Un octágono, muy bien. ¿Por qué razón? Porque tiene 8 lados. Porque tiene 8 lados. Solamente contamos la cantidad de lados que tiene y ya. 8 lados. Al tener 8 lados significa que sería un octágono. ¿Listo, niños? Por favor, copien. Y eso es todo. El taller lo comenzamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? De clasificación de polígonos. Ok, profe. ¿Listo?